Bien, muy buenos días, estimados maestrantes. Vamos a guardar unos minutitos, por favor, para que me permitan tener acceso para compartir pantalla y comenzar esta sesión. Sí, gracias. Comencemos, por favor. Buenos días, Gabriel. estimados participantes. Vamos a dar inicio con la sesión con la segunda sesión del módulo Sociología de la Educación Superior. Por favor, estén atentos al llamado de sus nombres. Apaza Peña Emma Juana. Aquise Mauricia. Presente. Presente, Gracias. Mauricia. Aruiza Bonifacio Nicanor Wilfredo. Bellido Mejía Diana. Bobles Bazán Yameli. Castro López Marco Antonio. Presente, Nicanor. Copa Febrero José Romario. Colque Salas Edwin Lucio. Aquí presente, Lice, buenos días. Buen día. Echalar Barrientos Luciana Paola. Buenos días, presente. Gracias. Flores René Reinaldo. Licenciada, buen día, presente. Buen día. Lara Cayola Ever. Buen día, dicen presente. Buen día. Mamani Alaca Miguel Ángel. Presente, Miguel Ángel. Presente. Gracias. Mamani Anti Ricardo. Mamani Caillante Cliver. Mamani Huenca Aide Beatriz. Buenos días, licenciada presente. Buen día. Mansilla Colque Amílcar. Mansilla Colque Limbert. Presente, licenciado. Quispe López José Joel Alexander. Quispe Mamani Reinato Arriel. Tiñen Beimar. Presente, licenciada. Aquí, buenos días. Buen día. Torres Mancillas Vladimir. Torres Pizarro Germán. Yura Marca Juana Luisa. Presente, Licen, buen día. Buen día. Bien, hemos concluido con el llamado de la lista. Licenciado, ¿puede dar inicio a la sesión? Bien, gracias, estimado licenciado. Bien, muy buenos días nuevamente a cada uno de ustedes, estimados maestrantes. Vamos a continuar esta sesión. Estimo que un tema de conectividad también y mejor fluidez, vamos a trabajar un ratito con cámara encendida, ¿no? Sin embargo, no va a ser óbice para que no podamos desarrollar de la mejor manera esta temática tan interesante de la sociología de la educación superior, ¿no? Bien, el día de ayer, a manera de retroalimentación breve, habíamos ido respondiendo un par de preguntas, aunque un tanto general, por ejemplo, sobre por qué una sociología de la educación superior. Habíamos dejado sentado esos parámetros necesarios y habíamos ido aterrizando más que todo en esa transversabilidad de la sociología con la sociología de la educación
¿no? Bajo estos pilares que hemos ido desarrollando con ejemplos, creo que bastante claros, ¿no? Habíamos hecho esa diferenciación entre sociología en general y la educativa. Sin embargo, esos puntos de conexión y de cohesión que son necesarios para trabajar, hablamos un poco de las teorías que indican que la sociología educativa es parte de la sociología general y pues también de que es de carácter autónoma. Sin embargo, nosotros hemos determinado trabajarlo como parte de la sociología general, precisamente para ir comprendiendo estos paradigmas que habíamos desarrollado un poco el día de ayer, que era precisamente el paradigma de Émile Durkheim, ¿no es cierto? Y su teoría del funcionalismo. Recordemos que cuando hablamos de paradigmas, estamos conversando sobre teorías, lineamientos, guías, caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Para fines de este módulo van a ser modelos. Han participado algunas personas en la pizarra Padlet, así que si el día de hoy desean participar, pueden hacerlo. Es el mismo enlace que está en la plataforma y se envió el día de ayer. Así como que también pueden participar directamente en la plataforma Moodle, ¿no? Sin embargo, vamos a correr un poco hoy día con el avance para culminar dentro del tiempo establecido por el retraso que hemos tenido, ¿no? A ver, habíamos hablado de este primer paradigma que nos hace comprender cómo la sociología tiene su efecto en lo que es la educación superior. Precisamente Emily Durkheim no, nos habla de una educación como integración social, a modo de rememorar un poco lo que conversamos ayer. Sucede que esta educación como integración social, Emily Durkheim la llama funcionalismo, es decir, que desde la perspectiva de este funcionalismo, cuyo principal exponente es el que les nombro, la educación viene a cumplir una función esencial para este tema de la cohesión de la sociedad. A ver, Durkheim concebía la sociedad como un verdadero organismo en el que cada institución perteneciente a este desempeña una función específica, ¿no? Una función que va a contribuir a mantener ese equilibrio social necesario en la sociedad. Entonces, en ese marco, la educación para este sociólogo es vista realmente como un mecanismo que va a permitir la transmisión de valores, transmisión de normas, inclusive de saberes fundamentales, ¿no? Que vienen desde generación en generación. Y esta transmisión de todo esto que conversamos, va a garantizar esa integración de los individuos a un cuerpo social determinado, ¿no es cierto? Precisamente en el caso de la educación superior, la función de esta teoría versa sobre generar o formar, mejor dicho, profesionales que además de tener ciertas habilidades técnicas, se vayan interiorizando con un sentido de responsabilidad colectiva, con un compromiso ética y sobre todo una vocación de servicio. No, a esto le llama solidaridad orgánica en vez de una solidaridad mecánica, ¿no es cierto? De ser mecánicos, de ir a estudiar, hay que ir a una solidaridad orgánica para mejorar las sociedades modernas. Y aquí dimos un ejemplo bastante interesante, ¿no es cierto? O quizás podemos mejorarlo. Un ejemplo concreto sobre esta función integradora es la que vamos, o bueno, llegamos a observar en las universidades bolivianas, ¿no? Les decía, como por ejemplo cuando promueven estas universidades públicas que sus profesionales estén orientados al servicio comunitario, el tema de las pasantías rurales en áreas de la salud o educación. Y más allá de eso, resulta que estas experiencias no solamente tienen que buscar capacitar técnicamente al estudiante en el área de su formación, sino que verdaderamente, según esta teoría, puedan reforzar ese vínculo con ciertos sectores vulnerables. Y al hacer esto, se busca fortalecer conciencia de pertenencia, ¿no? A un colectivo más amplio como tal, ¿no? Entonces, a través de esta teoría, ¿no? También es posible realizar una crítica, ¿no? Y eso nos los permite. Por ejemplo, cuando la universidad deja de cumplir ese rol integrador del que habíamos hablado hace unos momentos, ¿no? Cuando deje de hacer esto, para esta teoría no va a existir funcionalismo. Es decir, en Bolivia nosotros ya hemos podido ver algunos episodios por los medios de comunicación, redes sociales, que han revelado verdaderamente
estas rupturas en ese consenso, llamémoslo moral universitario, ¿no? Los constantes conflictos internos, el tema de esa pseudofragmentación política estudiantil del cogobierno para la administración de las instituciones públicas, los grandes casos de corrupción administrativa, e inclusive ese enfoque y ese resultado que nos dan estas conductas que nos permiten converger en esa pérdida del sentido ético profesional, ¿no? Son algunos ejemplos quizás de cómo la educación superior anda fallando en su función cohesionadora, ¿no es cierto? Y eso corrompería esta teoría, ¿no? Entonces, el enfoque funcionalista, para dejar de lado esto, no solo busca también destacar los logros de la educación en cuanto a esa integración social, aquí es bueno aclararlo, sino que también va a buscar en algún momento advertirnos a nosotros sobre los riesgos de perder esa función vital. Entonces, si la universidad se reduce a un simple emisor de certificados de títulos, se llega a mercantilizar el saber o de repente se intensifica el individualismo competitivo, para Émile Durkheim verdaderamente se debilita su rol moralizador, ¿no? Entonces ahí va el tema del funcionalismo de Émile Durkheim, ¿no? Que habíamos hablado muchísimo más el día de ayer. Permítanme. Ahora ingresamos a conversar sobre otro paradigma. En esta ocasión es el de acción social y racionalización, que es trabajado por Max Weber. Para Max Weber, ahorita les voy a explicar qué es acción social y racionalización. Max Weber trabaja, bueno, tiene estudios interesantes de cómo considerar a la educación superior. Y en una forma general podemos decir que para este autor, para comprender lo que voy a ir desarrollando, para este autor, como les decía, la educación es superior, es una verdadera estructura burocrática, ¿no? Por eso se llama acción social y racionalización. A ver, pasemos a este paradigma que es interesante y que precisamente nos lo aporta Max Weber. Este es otro clásico de la sociología, en realidad, quien nos ofrece una, llamémosla, una mirada distinta. Es decir, si Durkheim veía la educación en términos de esa función social integradora, de que los profesionales, los futuros profesionales sirvan para generar una cohesión en la sociedad, Weber, Max Weber, la observa a través de los procesos de lo que es la racionalización y dominación en una sociedad moderna. ¿Qué quiere decir este autor cuando habla de racionalización y dominación? Pues se refiere a ese uso creciente de lo que son normas, pueden ser reglas e inclusive burocracias implícitas que sirven para organizar la vida social. Entonces, esto reemplaza lo tradicional de los valores y la moral, inclusive el carisma de esa persona que está en la educación superior. Y bueno, si bien cambia estos sentidos, lo que busca es generar un control eficiente. Sin embargo, al ejercitar esto, para este autor, esta acción social y racionalización puede provocar, el término es deshumanización y pérdida de la libertad. A ver, en ese sentido, lo que trato de decirles es que Weber dice que existe clases de poder dentro de lo que es la educación superior. Es decir, en otras palabras, su teoría nos deja entender que existen tres tipos puros de dominación o autoridad legítima, es decir, de poder legítimo que funciona dentro de la universidad y que esto va a tener un efecto social dentro del estamento estudiantil, dentro del estamento docente, dentro del estamento administrativo, que va a tener su efecto en la sociedad. A ver, estos tres poderes que nos habla Max Weber es el primero de lo tradicional, el poder tradicional, que está basado en el tema de las costumbres, por ejemplo, alguien que está manejando todo lo que es la educación superior, ¿no? Podríamos hablar, no lo sé, a nivel universitario, un rector, vicerrector, decanos, directores de carrera, jefes de carrera, no lo sé, ¿no? Como punto dos, habla del poder carismático. Ya este poder carismático está basado en lo que son cualidades excepcionales de un líder. ¿No es cierto? Ahí es cuando sale en las instituciones de educación superior públicas el tema del cogobierno, ¿no es cierto? Y la elección popular de los representantes de los estudiantes, así como caudillos,
y que hagan respetar, ¿no es cierto?, los derechos estudiantiles. Y el tercer poder que nos habla Max Weber para una acción social y racionalización es el poder racional y legal, que este es el que va a tener más efecto de estudio en las teorías de Weber, porque el tema del poder racional y legal se basa en el tema de normas interpersonales, procedimientos establecidos en las instituciones, y ahí es cuando se surge esa típica burocracia moderna. A ver, ¿a qué va el tema de Max Weber? A que la educación superior se ha ido configurando como una institución meramente burocrática donde domina el tipo racional legal. A ver, ¿qué significará esto en la práctica de la educación superior? Sucede que la universidad, para Max Weber, tiene un reflejo de formación a través de reglas formales, de procedimientos estandarizados, de jerarquías ya definidas, e inclusive podríamos hablar de expedición de credenciales, les hablo de títulos, ¿no? A ver, Weber, explicando mejor y más sencillo, con relación a la educación superior, precisa que en la sociedad moderna, los títulos universitarios no solo muestran que alguien sabe algo, ¿no? Sino que también funcionan como un símbolo de prestigio y una forma de acceder a buenos trabajos, a un estatus social. Entonces, esto puede ayudar a algunas personas a subir en la sociedad, ¿no? Si logran estudiar, por supuesto, pero también pueden cerrar el paso a quienes no tuvieron acceso a la educación. Por tanto, el título es una barrera para muchos. Sucede que si transportamos esto a Bolivia, es claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, para ser juez necesitamos un título de abogado y generalmente ser egresado de una escuela de jueces para ocupar ese cargo técnico, ¿no? Entonces, este sistema burocrático que habla del tema también de trasfondo de esos títulos habilitantes que van a crear un orden social en el cual la educación superior es un vehículo de estatus. Por tanto, para este autor, perdón, la educación así formalizada, queridos colegas, se vuelve en un medio de racionalizar la distribución de puestos en la sociedad. Entonces, para Weber, la educación superior es un engranaje para la burocracia moderna de la sociedad. ¿No? Este aspecto es criticado porque tiene ventajas, pero también tiene sus peligros, que es el exceso de formalismo que traté de explicarles, que hace que el tema de la normativa, el tema de establecer jerarquías, etcétera, etcétera, genera para este autor pérdida de pasión, ¿no es cierto?, para el conocimiento y creación de más desarrollo social como tal. Entonces, acción social y racionalización, Weber refiere a que no va a existir cohesión en la sociedad porque existe mucha burocracia dentro de lo que es la educación superior, ¿no? Un poquito más técnico lo que es Weber que Durkheim, ¿no? Ahí para no complicarlo mucho. Permítanme, tengo que ir borrando cada vez. Bien, vamos a ingresar a otro paradigma, que es precisamente en esta ocasión tenemos a Carlos Marx, ¿no? Y su famoso materialismo histórico. Ya me adelanto para este grupo de personas, Carlos Marx, sus seguidores Antonio Gramsci y Luis Althusser. En realidad, la educación es parte de un aparato ideológico, ¿no? Esa es la perspectiva que tiene. No vamos a entrar a mayor detalles de su énfasis político, de su línea de pensamiento político, pero para lo que nos sirve y queremos rescatar para este módulo es que Carlos Marx, Antonio Gramsci y Luis Althusser, que son los mejores exponentes relacionados a la sociología en la educación superior, en síntesis, esta teoría nos va a llevar a comprender que la educación es un aparato ideológico. A ver, voy explicando. Sucede que el paradigma del materialismo histórico, que como sabemos es inspirado por Carlos Marx y lógicamente ha sido de forma posterior desarrollado por pensadores precisamente como Gramsci y Althusser, es algo que nos invita a mirar a la educación superior no tanto desde la perspectiva de la cohesión de Durkheim, ni tampoco de la burocracia de Weber, sino desde las relaciones de poder y clases. A ver, sucede que en la visión marxista clásica que conocemos,
la sociedad se divide en ciertas infraestructuras o bases económicas, ¿no? El modo de producción, las relaciones económicas, quién posee qué. Y aparte también a la sociedad se divide en un tema de una superestructura. Hablamos de instituciones políticas, instituciones jurídicas, culturales, inclusive la educación. Entonces, la tesis fundamental de estos personajes es que la estructura tiende a reflejar y a reproducir una base económica. ¿Y qué significa esto para la universidad? ¿O qué implica? Implica, queridos colegas, que las universidades no pueden ser considerados como entes neutrales, ¿sí? No pueden ser considerados como entes neutrales dentro de la educación, sino que en su organización y en su discurso universitario deben reflejar un modelo económico vigente. ¿Ya? Y por tanto servir a los intereses de las clases dominantes de ese modelo. Esa es la perspectiva que tiene este paradigma. Entonces, por ejemplo, en un sistema capitalista, la universidad va a formar o formará, perdón, la mano de obra calificada que el mercado en ese momento necesita. Y por tanto, la universidad va a ir difundiendo muchas veces los valores que sostiene el capitalismo, ¿no? El tema de la competencia, meritocracia, idea de progreso individual, etcétera, etcétera. Y así la universidad contribuiría a la reproducción de un sistema. Entonces, a partir de ello, lo que sucede es que Marx planteaba que la educación podía servir, más allá de lo que acabamos de comentar, como un verdadero instrumento de reproducción de las desigualdades de clases. Esto es interesante. Repito, Marx planteaba que la educación en general, incluida la superior, servía como un instrumento o serviría como un instrumento de reproducción de las desigualdades de clase. A ver, ¿cómo se ve eso en la educación superior? Creo yo de dos puntos. Primero, de quien accede. Es decir, que históricamente, como sabemos, la educación universitaria ha estado reservada para las clases altas y medias, mientras que las clases trabajadoras difícilmente en algún momento de la historia llegaban a la universidad. Si bien eso ha mejorado, aún en Bolivia es evidente, por ejemplo, que un joven de familia profesional urbana tiene muchísimo más chance, utilizando ese término, de entrar y terminar la universidad que un joven de familia, humilde, ¿no es cierto? Y esto todavía va a perpetuar esa división de clases. Es decir, los hijos de profesionales vuelven a ser profesionales en la mayoría y los hijos de las personas humildes o trabajadoras informales con mayor probabilidad no van a poder acceder o van a desertar si es que ingresan a la universidad. Entonces, primer punto, ¿cómo se ve lo que hemos desarrollado nosotros anteriormente dentro de la educación superior? Primero, quien puede acceder a la educación superior, hay que analizarlo desde ese punto de vista. Y segundo, ¿qué se va a enseñar en la universidad? A ver, Marx y, si no me confundo, sobre todo Althusser, que también es un marxista del siglo XX, hablaron de la educación como ese aparato ideológico del Estado. ¿Qué significa? Que en las aulas, para estos autores, se difunde la ideología dominante de una forma bastante sutil y eso va legitimando ese sistema de las masas. Por ejemplo, en una universidad tradicional, bueno, por ejemplo, ¿no? La historia nos enseña, las universidades, que en una universidad tradicional se va ensalzando lo que es la historia europea, es decir, las teorías hechas en países centrales, ¿no? Y, a ver, voy a cambiar, voy a reconducir ese ejemplo. A ver, por ejemplo, sucede que hay históricamente el tema de las universidades tradicionales y las universidades modernas, ¿no? Las universidades tradicionales siempre van a estar ahí según la teoría de la sociología de la educación, porque son ese basamento o ese estándar sobre los cuales se van a ir desarrollando otras perspectivas o nuevas teorías. Y sucede que en estas universidades tradicionales siempre van a manejar un poco de ese ensamble europeo como tal, donde la universidad, hablando lógicamente de historia, no es para todos. No, no es para todos. Entonces, es un esquema colonial, es un esquema de correspondencia nomás de lucha de clases.
Y a eso iba Marx, porque decía, ¿qué se enseña dentro de las universidades? ¿No? Eh, y desde Marx precisamente va manejando muchísimo el tema de de la ideología dominante, en este caso esa ideología capitalista, ¿no? Que para él siempre va a permear los currículos de la educación superior, de modo que los graduados van a salir pensando acorde a ese statu quo, ¿no? Y por tanto se ocultan lo que son las verdaderas, perdón, relaciones de explotación. Y esto es interesante porque también Althusser, un seguidor de Marx, ¿no? Amplía un poco más este criterio y nos dice que la escuela, la universidad, sí son aparatos ideológicos importantes donde las personas van a aprender a ubicarse en lo que son las relaciones sociales existentes, perdón, y precisamente a considerarlas legítimas o naturales, ¿no? A ver, vamos haciendo un poquito de un análisis. Sucede que durante mucho tiempo en nuestras universidades la enseñanza estaba en castellano y en un código, llamémoslo, academicista, eurocéntrico, ¿no? Es decir, que un estudiante indígena o de clase trabajador humilde que ingresaba se encontraba con que debía adoptar otra forma de hablar, quizás otra forma de vestir, de pensar, precisamente para ser aceptado en una comunidad académica. Esto, por supuesto, no está lejos inclusive de nuestra realidad actual. Este es un ejemplo de cómo la cultura de clase dominantes va a impregnar la educación superior, ¿no? A eso va la teoría de Marx, Althusser y Weber, Gramsci, ¿no? Perdón, a Marx y Althusser. Y a esta cultura de clase dominante va a obligar a los demás a adaptarse. Y si no se adaptan, van a fracasar. Por eso decíamos, un principio es algo bien sutil, ¿no? Quizás también podemos exponer, o podemos, mejor dicho, examinar la función reproductora de este tipo de situaciones, ¿no? En términos, digamos, de quien permanece y quien fracasa. A ver, ¿a qué voy? Si nosotros, no sé, por curiosidad nos ponemos a revisar el tema de las tasas de titulación a universidades públicas, universidades privadas, hay declives, es decir, hay situaciones bajas, ¿no es cierto? Es decir, relacionados a las tasas de titulación, son más bajos actualmente en las universidades públicas, donde sabemos llegan más jóvenes de bajos recursos que quizás no logran culminar, sea por necesidad de trabajar, deficiencias de información, etcétera, etcétera, las carreras a las que ingresan. Entonces, esto va a reproducir esa estratificación, ¿no? Es decir, muchas personas humildes entran a la universidad, pero no todos terminan. En cambio, en universidades privadas, que son caras, etcétera, etcétera, o en ciertas carreras prestigiosas, se titulan quienes pueden costear precisamente esas universidades y dedicarse de lleno a estas. Entonces, eso va a consolidar esa posición privilegiada. Entonces, Marx diría que aún involuntariamente la educación superior tiende a perpetuar la estructura de clases existentes, ¿no? Forma élites profesionales que van a seguir transmitiendo esa lucha de clases, ¿no? Los que están arriba y los que se encuentran abajo. Ahí no se encuentra lejos Gramsci, estoy corriendo un poquito con la explicación, los voy a cansar. Ahí nos encontramos con Gramsci, que también es alguien que ha desarrollado el tema del materialismo histórico con relación a la educación superior. Obviamente es italiano, introduce un tema bastante interesante que es el intelectual orgánico, es decir, aquel intelectual, aquel estudioso dentro de la educación superior que respeta y va a mantener, va a mantener sus orígenes como tal. A ver, este punto de Gramsci sobre el intelectual orgánico es una reflexión interesante a lo que habíamos conversado. Ya, precisamente Gramsci ha ido reconociendo en sus estudios que las universidades tradicionales producían sobre todo lo que son intelectuales tradicionales, que son precisamente formados para el servicio del mantenimiento del orden en que ese momento estaba funcionando la sociedad. Por ejemplo, decía, abogados que sostienen el sistema legal tal cual. Entonces, los abogados de ese tiempo van a ser formados para seguir trabajando bajo esa hegemonía de sociedad. Y lo propio con los economistas, ¿no? Ellos van a ser formados para que repitan la ortodoxia del momento. No estaba tan equivocado en esos tiempos sociales.
¿no? Pero él se preguntaba constantemente, y eso da a entender de las lecturas de algunos textos cortos que tiene, que em, puede, digamos, la universidad formar líderes sociales que sean transformadores al servicio de las clases bajas, subalternas, o es que solo se forman en la universidad líderes sociales que van a responder al momento coyuntural de un estado o de una sociedad en un momento. Es decir, existen intelectuales orgánicos, aquellos que mantienen esa esencia, esos valores y se dan cuenta de la necesidad de donde surgen ya pasando por las aulas de la universidad. Bien, esta pregunta es interesante porque suena, creo yo, fuerte en Bolivia. Sucede que, y esto es innegable, a partir del proceso de, especialmente, ¿no? A partir del proceso de cambio y la agenda denominada, creo, descolonización post-2006, se ha creado el tema de lo que son las universidades indígenas. Tenemos la Unibol, si no me equivoco, que forma profesionales aymaras, quechuas, guaraníes, con sus propias perspectivas intelectuales orgánicos, ¿no? Que es decir, que no se busca transformar esas personas que ingresan a una educación superior que ya sutilmente va generando mayor ideología para la lucha de clases, ¿no? Gramsci decía, evidentemente, es innegable que suceda esto, pero hablemos de ese intelectual orgánico que existe dentro de la educación superior. Banco Bolivia lo ha manejado de diferente manera, es decir, ha generado ya una constitucionalización de esos valores éticos morales en la constitución política del Estado y al hacerlo se necesitaba que existan universidades para estos grupos etarios, ¿no es cierto? Indígenas, originarios, campesinos. Ahí la razón de la creación de las universidades indígenas, ¿no? De hecho, ese ejercicio que ha hecho Bolivia precisamente es una apuesta gramsciana, en cierta forma, es decir, generar intelectuales orgánicos que están ligados a sus comunidades indígenas y que a través de esto aporten desde esa academia a la emancipación de esa lucha de clases. También podríamos citar algún tema de la proliferación de carreras relacionadas a lo social, la sociología, trabajo social, no sé si el tema del desarrollo rural, que todavía pretenden formar graduados, o sea, su currícula está pretendiendo formar graduados con sensibilidad social, ¿no? Pero bueno, es un dilema bastante complejo dentro de la universidad. Gramsci es interesante porque inclusive nos permite plantear una serie de reflexiones críticas. No lo sé, yo les decía a un principio, siempre hay que hacer un par de preguntas. Conforme a lo que hemos ido conversando brevemente, hagámonos una pregunta. ¿Es posible establecer para el Estado una universidad neutral o toda educación puede implicar ideología? Creo yo que ahora que estamos acá con el enfoque marxista de Althusser y de Gramsci, no hay la posibilidad de crear esa neutralidad, ¿sí? No es posible. ¿Por qué? Porque toda educación está inserta siempre en lo que son la relación de poder, o quizás refuerza el sistema o lo desafía como tal por esa lucha constante de clases, pero nunca está en un limbo aséptico. A ver, por ejemplo, enseñar administración de empresas con casos solo de corporaciones multinacionales y sin tocar temas de cooperativismo o quizás de economía comunitaria, ¿no? Como lo determina la Constitución, no es algo neutro, ya está inclinada hacia una visión del mundo económico, ¿no? Quizás del mismo modo, algún otro ejemplo que hablábamos con unos colegas, el hecho de dar cátedra de historia que no llega a mencionar a los líderes indígenas, ¿no? O esos movimientos obreros, ya no es algo neutro, ¿no? El hecho de omitir deliberadamente partes de la historia podría tal vez de forma positiva dar conciencia crítica a los estudiantes, ya no se lo maneja de esa manera y es difícil manejar. Entonces, es interesante porque en Bolivia inclusive, esos varios estudios, se ha ido debatiendo mucho, precisamente en las últimas décadas,
bajo ese término que maneja el gobierno, ¿no? Descolonizar la educación, de reconocer siempre a la universidad tradicional. Bueno, esto viene lógicamente con un sesgo colonial, ideológico, entre paréntesis, ¿no? Y hay que transformarla, ¿no? El hecho de descolonizar la educación significa quitar los sesgos coloniales, quitar esa ideología que hay en la educación. Precisamente ahí tenemos la ley 070, ¿no? La Avelino Señane y Lizardo Pérez del 2010, si no me equivoco, que ha intentado reorientar el sistema educativo hacia una lógica más plural, más comunitaria y liberadora, si no me equivoco, que precisamente está inspirada en una gran experiencia como es el tema de Warisata, que vamos a hablar en unos momentos, ¿no? La escuelita de Warisata. Esto ha sido un esfuerzo interesante por el Estado boliviano, por romper, digamos, la función reproductora clásica de la educación superior y darle precisamente a la educación ese papel más transformador, como formando profesionales con cierta conciencia social y pertinencia cultural. Entonces, si nos hacemos una pregunta sin ánimo de generar algún debate impropio, si nuestra ideología de educación a un nivel general está inmersa nomás en alguno de estos comentarios y teorías de estos señores que hemos nombrado, ¿no? Marx, Gramsci y Althusser, ¿no? Actualmente, sí, la ley 070 tiene esbozos de esta. Rapidito. Vamos luego a otra paradigma u otra teoría que es conocida como el capital cultural. Ya no lo he colocado acá, pero es el capital cultural o la llaman también, ahí está, teoría de la reproducción simbólica, teoría de la reproducción simbólica. Aquí tenemos exponentes interesantes, Bourdieu, Jean-Claude Passeron, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Comencemos por Pierre Bourdieu. Bueno, ambos, Pierre Bourdieu, junto lógicamente a Jean-Claude Passeron, creo que nos ofrecen un marco teórico muy influyente para entender a la educación superior. A ver, ¿qué vamos? Que hablamos de una teoría dentro de la educación superior que hace referencia a lo que es la reproducción social y reproducción simbólica. Para empezar, Bourdieu ha estudiado cómo cómo las escuelas y las universidades siempre tienden a perpetuar el tema de las desigualdades existentes, ¿no? Al valor de ciertas culturas, ciertas habilidades que no todos poseen por igual. Y esto va a introducir un concepto de capital cultural. A ver, expliquemos, ¿qué nos dice Bourdieu cuando refiere que las universidades perpetúan algunos temas culturales y habilidades que generan capital cultural, desigualdades existentes, manejan las universidades y mantienen desigualdades existentes? Significa que, por ejemplo, cada estudiante llega a la universidad con un bagaje, es decir, formas de hablar, tema de conocimientos previos, hábitos de estudios, quizás referencias culturales, modos de vestir, inclusive temas de gustos que han ido adquiriendo en su familia y en su entorno donde se han desarrollado. Ese es ese capital cultural que va variando siempre según la clase y el origen. Y es que la universidad, aunque se presenta siempre como un tema se presenta como meritocrática, perdón, imparcial, en realidad, para Bourdieu y según su estudio, la universidad favorece a aquellos cuya forma de ser ya coincide con la cultura académica dominante. ¿Qué quiere decirnos exactamente con esto Bourdieu? Que las universidades parecen tratar a todos por igual, pero en realidad favorece a quienes ya tienen una forma de pensar, hablar o comportarse muy parecido a esa cultura académica que maneja esa universidad. Y esto es indiscutible.
Si nosotros nos ponemos a pensar las públicas, las privadas, universidades públicas o privadas, es cierto, ¿no es cierto? Porque puede ser que alguien de la sociedad, una persona que desea estudiar, ingresa a una universidad, pero no lo ve con el fines de agradar a la institución. Pero yo les digo porque trabajo en varias universidades. Entonces, si tenemos estudiantes que están de acuerdo a nuestra visión, nuestra misión institucional, a nuestros valores éticos, a nuestros fines y objetivos, siempre va a ser más el agrado de la universidad de aquellos que solo se dedican a estudiar. No sé si me dejo entender con ejemplo. Entonces, por eso nos decía Bourdieu, hay una reproducción simbólica de un tema de desigualdad. ¿Por qué? Porque las universidades sí van a tratar, o parece tratar, todos por igual, pero en realidad solo van a favorecer a quienes ya tienen una forma de pensar, hablar o comportarse de acuerdo a esa cultura académica. Y esto se debe, según esta teoría, a que cada estudiante llega con un capital cultural diferente. Lógico, todos respondemos a una cuna diferente. ¿Por qué arrastramos o concebimos la formación en la familia y la formación en nuestro entorno social? Entonces, los estudiantes de clases altas, según esta teoría, suelen encajar mejor y tener muchísimas más ventajas. Mientras, según esta teoría, mientras que los de origen popular, por así decirlo, van a enfrentar ciertas barreras sutiles, llamémoslo, que dificultan el tema de la adaptación, el tema de origen y éxito, ¿no? Aunque no siempre se note. Entonces, así la educación, como nos las expone, tiende a repetir las desigualdades sociales en lugar de superarlas. A ver, expliquemos un poquito mejor. Pensemos en un estudiante que viene, según esta teoría, ¿no? Pensemos en un estudiante que viene de un hogar urbano, ya más o menos de clase media, con padres profesionales. Entonces, desde niño, esta persona probablemente estuvo rodeada de libros, se le inculcó el hábito de leer, escuchaba conversaciones, no lo sé, sobre ciencia, sobre política, quizás ha realizado viajes, etcétera, etcétera. Entonces, su manera de expresar de esta persona va a poder asemejarse bastante a la de futuros profesores por ese entorno donde está. Entonces, es posible también que domine el español formal sin ninguna dificultad. Eh, Sabrá tal vez que es una monografía porque tal vez en su colegio ya le enseñaron. No, es una persona ideal. Ahora pensemos en otro estudiante universitario que proviene de una comunidad rural cuyos padres tal vez solo tienen aprobado el colegio primario, lamentablemente, hablan predominantemente, no lo sé, quechua, guaraní, otra lengua. Entonces, ese estudiante pudo haber sido excelente en su escuela provincial, pero al llegar a la universidad enfrenta no solo, y es algo real, el conflicto difícil, ¿no? Sino un lenguaje académico que es desconocido referencias culturales que no comparte, por ejemplo, mayor destacamento de uso de libros, autores que jamás vio, tecnología, y quizás no se siente con la confianza para interactuar con docentes o participar. A eso hablamos de esa diferencia de hábitos, ¿ya? Estos autores nos hablan del hábitus. Y este hábitus, esta diferencia de hábitus hace que la universidad resulte verdaderamente un terreno más cómodo para unos que para otros. No es que explícitamente se discrimine al estudiante rural o de periferia urbana, no, para nada, pero sucede que implícitamente, para esta teoría, todo ese ambiente ya ha sido diseñado por y para gente de cierto perfil cultural. A ver, todos aquellos que somos docentes pre y posgrado, especialmente en pregrado, cuando han dado materias de primer semestre, primeros módulos, no lo sé, de acuerdo a esas modalidades o anual, lógicamente nos hemos encontrado con una disparidad de estudiantes de diferentes ámbitos sociales o estratos. ¿Quiénes son los que más participan o se animan a participar cuando hacemos una serie de consultas o retroalimentaciones en aula? La mayoría puede ser que sean personas urbanos y la minoría son rurales. ¿No? Porque ellos van como que, a ver, fíjense, ¿no? Utilizan psicología de aula. Son aquellos que se esconden, bajan la mirada, tienen temor porque están enfrentando algo que tal vez no han visto en el ámbito educativo de colegio, ¿no? A eso
eso que acabo de decirles entra en un punto interesante para esta teoría, que es la violencia simbólica, ¿no? Esto la propone lógicamente ambos, Bourdieu y Passeron, y hacen entender que las instituciones educativas imponen de alguna manera bastante sutil, simbólica, aclaro, no física, esa cultura legítima de un grupo dominante, haciendo de quienes no poseen esta cultura sientan que el problema son ellos. O sea, implícitamente que son malos, que no están a la altura, que son incultos o como escuchamos en aulas maliciosas, son burros, ¿no? Entonces, cuando la realidad es otra, sucede que el sistema no reconoce la diversidad de capitales culturales. A ver, por ejemplo, si un estudiante habla con acento aymara marcado y comete bolianismos, digamos, al escribir, ¿no? Es probable que reciba correcciones constantes, ¿no es cierto? Incluso burlas de algunos pares o de algunos estudiantes. La universidad no se adapta a los estudiantes, sino que espera que el estudiante se adapte. Entonces, esa exigencia del ejemplo, por ejemplo, de cambiar la manera de hablar, de pensar, obligadamente, es considerada como una violencia simbólica según este paradigma. ¿Por qué? Porque va a invalidar la cultura de origen de esa persona, sin decirlo abiertamente, sin decirlo abiertamente, ¿no? Lo que les decía, sabemos que las universidades exigen un lenguaje académico especializado, y es que cuando tenemos esa cultura implícita, queramos o no, va a estar ahí, va a estar ahí. Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros no hemos participado como tribunales en exámenes de grado? Por ejemplo, en mi caso, derecho, se exige que el estudiante a esa altura tenga el uso y dominio de lo que es terminología jurídica. Pero ahí viene algo interesante, la cultura. Muchos colegas exigen, tal cual como esté un diccionario de Osorio, un diccionario jurídico. Sin embargo, hay que conocer el tema de la cultura de esa persona que, por ejemplo, es oriundo de un municipio, oriundo del campo, de un lugar humilde, y no podemos, ¿no es cierto?, corromper, porque él entiende y sigue entendiendo y sigue interpretando las cosas dentro de su cultura, que sí llega a lo mismo, pero en otros términos, ¿no? En otras palabras, tal vez no tan preciso y puntual como lo haría alguien que ha tenido diferente academia, pero lo hace, ¿no? Entonces, estos que estamos hablando, ah, ¿a qué tipo de estudiantes privilegia cuando hacemos referencia a la Universidad Boliviana? Podríamos decir que privilegia, según esta teoría, a los estudiantes que ya cuentan con un capital cultural alto y el tema de un hábitus acorde a ese esbozo académico moderno, es decir, mayoritariamente a las clases urbanas, egresados de buenos colegios, colegios medios públicos o privados, con cierta exigencia académica, generalmente castellano hablantes, monolingües, bilingües, pero no quechuas y aymaras, ¿no? Entonces, va en ese sentido esta teoría que es bastante interesante, ¿no? Am, mm, Quizás aquí podríamos traer igual a colación la ley 070, que tiene algo interesante, entre otros aspectos, y podríamos tener criterios diferentes, ¿no? La ley 070, por ejemplo, plantea la adaptación de la educación superior hacia ese modelo sociocomunitario productivo, es decir, que en teoría promueve lo que tiene que ser ese respeto a esa diversidad cultural y aprendizajes contextualizados, es lo que habíamos hablado. La 070 ya ha advertido esto y dice, debe haber una diversidad cultural, lo que significa respeto y hegemonía en el aprendizaje. Y habla también de aprendizajes contextualizados. Esto es interesante, contextualizados, integral de acuerdo a la realidad de cada estudiante. Aún así, muchos diagnósticos actualmente señalan que muchos de esos cambios se han quedado en un simple discurso y no en la práctica cotidiana. ¿Por qué? Porque los docentes universitarios continúan enseñando tal como han sido formados, lo que hablábamos en otras teorías, clases magistrales unidireccionales, evaluaciones, exámenes escritos tradicionales, orales con técnica de oratoria. Entonces, Bourdieu, no, y Passerón hablan de ello, ¿no? Es interesante, es bastante interesante. Eso se lleva al tema de lo que es las dificultades prácticas, y eso va a concretar, me olvidaba,
a un alto índice de autoexclusión y deserción, ¿no? Es un estudio también que aún se mantiene, que, por ejemplo, les doy el ejemplo más, acá en la Facultad de Derecho de la UMS, el mayor número de deserción son personas del campo que han entrado con algún tipo de beca. No, eso es importante. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Estoy agilizando un poquito las explicaciones porque ayer nos hemos tomado bastante del avance. Ahora hay que ingresar a un punto interesante que es un poco de historia, lo voy a hacer rapidito, de hecho lo he querido traer a esta altura nomás, y es hablar de lo que es la educación superior en Bolivia, pero desde esa perspectiva de raíces históricas, configuración, raíces históricas y configuración social actual. Ya precisamente lo traje ahora, como les dije, para no hacer una simple hilación del tiempo como tal. Ya, entonces hablemos de la educación superior en Bolivia, raíces históricas y configuración social. A ver, necesitamos ingresar de forma inicial a este punto, educación precolonial versus modelo colonial excluyente. A ver, ¿qué sucede? Para entender la educación superior boliviana actual, conviene siempre primero mirar esas raíces históricas profundas que se han ido desempeñando. Voy a ser breve. Ya antes de la colonización europea, por ejemplo, las sociedades indígenas dentro del territorio que hoy es Bolivia, aymaras, quechuas, guaraníes, por ejemplo, tenían sus propios modos de transmitir conocimientos y valores generalmente de carácter comunitario. No es algo que extrae precisamente la ley 070. En las culturas andinas precoloniales, sí, precoloniales, la educación no era una institución separada como actualmente las escuelas formales, sino era un verdadero proceso integrado a esa vida cotidiana y colectiva que se tenía. Es decir, se aprendía haciendo junto a la comunidad, en el trabajo agrícola, en los rituales, en la convivencia, perdón, intergeneracional, si quieren hablar. Entonces, había sin dudas en este tema de las culturas andinas roles especializados, ¿no es cierto? Y la historia nos enseña, los amautas o sabios en el mundo andino, que enseñaban temas de astronomía, historia oral, normas de comunidad, pero ese saber se compartía solamente dentro de ese marco, no de esa vida comunal. Ahí los niños y jóvenes aprendían de qué manera, observando a sus mayores, participando gradualmente en tareas, trabajando en las festividades, conociendo los mitos, ¿no? El respeto a la Pachamama, la solidaridad al Aini, que es ayuda mutua, si no me equivoco, el tema inclusivo de la importancia del trabajo colectivo, la MICA, la famosa MICA. Entonces, en síntesis, la educación precolonial andina, y voy a agregar amazónica para adelantar, podemos decir que prevalecía, como lo dice los estudios, a un modelo, se me fue el término, modelo holístico y comunitario. Es decir, que la enseñanza no se separaba al individuo, la enseñanza no separaba al individuo de su comunidad. Sí, no lo hacía, sino que lo afirmaba como parte de ella. Esto se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que el conocimiento no se acumulaba para sobresalir individualmente, sino para servir mejor a esa comunidad, a ese alguien, ¿no es cierto? Y eso es necesario saber. Entonces, eso ha sucedido algo interesante porque con la llegada de la colonia española, este escenario ha cambiado drásticamente hacia ese modelo excluyente y estratificado que hemos ido conociendo un poco con los paradigmas anteriores y que está ligado al tema también de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? En los primeros siglos, que bueno, que tenían como objetivo, podemos ver el principal tema de la evangelización y la formación de cuadros leales, ¿no? Al régimen colonial. Entonces, la educación formal colonial se restringió, ¿no? Casi exclusivamente a una población criolla y mestiza urbana bastante privilegiada, dejando fuera una gran mayoría indígena, ¿no? De hecho, durante buena parte de la colonia, la historia nos enseña, estaba prohibido o no se alentaba que las personas humildes del campo indígenas aprendieran a leer y escribir bajo la lógica de mantener esas jerarquías, ¿no es cierto? Entonces,
las pocas iniciativas de educación para estas personas, escuelas de doctrina, digamos, eran básicamente para enseñar doctrina cristiana, tareas serviles y no darles ese empoderamiento como tal, algo contrastado diferente a los hijos de los españoles y los criollos como tal, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Ha habido ese modelo colonial excluyente, ¿no? Han existido brechas que han perdurado a lo largo del tiempo. Entonces, al momento de la independencia, en 1825, la mayoría de la población era analfabeta, no tenía instituciones propias de educación formal, no las tenía, ¿no? No las tenía. Entonces, la nueva república en ese momento, si bien todavía proclamó principios de igualdad, en la práctica mantuvo una estructura educativa elitista, ¿no? Si bien pregonaba la igualdad, mantuvo la estructura educativa elitista. Es decir, en los primeros años republicanos, la historia nos enseña que la educación primaria casi no existía para el pueblo, no existía. Y la educación superior en ese sentido, en estos tiempos, permaneció atada al tema de las universidades coloniales, ¿no? Esto nos los enseña la historia de las universidades, que todavía eran manejadas en ese tiempo por los eclesiásticos y conservadores, ¿no? Es herencia colonial de la educación manejada por la iglesia, que mantenía todavía todo ese detalle, ¿no es cierto? Aquí es interesante porque, permítame, creo que estamos en diapositiva. Uy, no marca lo que hago, ¿no? Bueno, no marca lo que hago la diapositiva. No, y hay un poquito. Entonces, a ver, vamos a intentar. Bueno, algo sucedido con marcar la pantalla, creo que es un desfase ahí. Pero a ver, permítanme un segundito, por favor. Están queriendo boicotear. Tal vez alguien está viendo también la diapositiva. Como está en línea, entonces pueden activar, desactivar alguna situación. Sin embargo, bien, todo esto que habíamos conversado un poquito rápido, así, un poquito de historia, nos lleva, y con esto vamos a ir culminando, ¿no? Nos lleva a momentos sociológicos claves que han tenido su relación con la educación como tal y también con la educación superior. Aquí tenemos momentos interesantes, retomando la historia de la educación boliviana y dentro de ella la superior ha pasado varias reformas y contrarreformas que han ido reflejando precisamente el tema de las luchas sociales de cada época. Nosotros vamos a decantar cuatro momentos por ese impacto, llamémoslo sociológico y simbólico que ha tenido en la educación, incluida la educación superior. No hablo de la escuela de Guarizata en los años 1930, el Código de Educación Boliviana de 1955, llamado Código Banzer de 1973, la Ley 070 de 2010, Avelino Siñaña, Lizardo Pérez, cada uno con sus hitos, ¿no es cierto?, que nos muestra un modelo educativo con ciertas implicaciones sociales particulares. No vamos a ver ese efecto de la sociología y todo lo que conlleva que hemos hablado, sociología general, sociología de la educación, educación formal, no formal, informal, ya un poco más entrelazado a nuestra historia, ¿no? Eso es importante. A ver, Guarizata, hablemos de la escuelita de Guarizata. Estamos hablando, ay, qué bueno, ahí está, de los años, permítanme, 1931, 1940. Creo que históricamente, así como nos muestran, verdaderamente ha sido una experiencia educativa revolucionaria en su momento. Es vista como un semillero de la educación liberadora para el indígena. Esta escuela Ayllu de Guarizata se ha fundado en 1931 en el altiplano paceño. Ha sido precisamente fruto de una alianza entre lo que es el educador mestizo, Elizardo Pérez, que era representante del Estado, y un líder comunitario aymara, sí, aymara, que era precisamente Avelino Siñani. ¿No? Ahí el nombre de la ley es 070, ¿no? Warisata, esta escuelita, ¿no? Ha encarnado por primera vez ese enfoque de cultura originaria, es decir, de educación rural indígena autogestionada. Es decir, que no es que el Estado les haya dotado de todo, no, para nada, en realidad es la comunidad de Warisata
quien ha aportado terrenos, materiales, mano de obra y la colaboración del Estado ha sido el apoyo con algunos maestros que se han animado a ir a dar clases con recursos mínimos, ¿no? Lo interesante es que la pedagogía de Guarizata, de esta escuelita, se ha basado netamente en principios andinos. Estoy hablándoles de la libertad, solidaridad, reciprocidad y el tema de producción comunitaria autosostenible. Ahí en Guarizata, es bonita la historia, se enseña, allí la enseñanza era bilingüe, aymara-español, ¿no? Y precisamente por una serie de, o por medio de talleres productivos, los niños, ¿no? Que asistían ahí, que eran escasos también y esporádicos, aprendían temas de talleres productivos, panadería, carpintería, agricultura, temas de tejido. Entonces, también producían lo necesario para la escuela y la comunidad, ¿no? Era interesante porque trabajaba tan, bueno, este tema de Warisata era manejado por un consejo de amautas, ¿no? Los ancianos sabios de la comunidad que participaban de forma directa en las decisiones de cómo llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es interesante porque ha llegado a mostrar un tema de integración entre el saber local y escolar. Entonces, Warisata ha sido muy significativo sociológicamente. ¿Por qué? Porque por primera vez el Estado boliviano reconocía esa validez al conocimiento indígena y reconocía la capacidad de autogestión comunitaria. Ha sido un proyecto de empoderamiento, quiero llamarlo yo, porque los propios indígenas se alfabetizaban y formaban técnicamente sin perder su identidad cultural. Es por eso que la ley 070 quiere rescatar, bueno, pretende rescatar eso en su contexto jurídico, ¿no? En su contexto de paradigma, de comprenderlo. No, lógicamente siempre hay aspectos negativos, ¿no? Warisata ha tenido una fuerte oposición, en especial de esos hacendados locales, sectores conservadores, que la veían como una amenaza al orden establecido, es decir, y me disculpo con los términos, un indio instruido era peligroso, ¿ya? Tras apenas 6 años de funcionamiento pleno, la escuelita, nos cuenta la historia, fue cercada políticamente y se cerró en 1940. ¿No? Ha sido reprimida violentamente esta experiencia, sus líderes, Abelino Siñani fue encarcelado y expulsado de su comunidad inclusive, ¿no? Pero pese a ello, el legado de Warisata ha perdurado como que, como una inspiración, como una semilla, ¿no es cierto? Que ha ido germinando muchísimo después. Lógicamente, ya más adelante en el 52, varios de sus exalumnos y maestros lo han refundado, ¿no? Han participado, perdón, en la refundación de la educación rural, ¿no? Y han elevado los estándares de lo que había en su momento hecho Warisata, ¿no? Es bastante interesante por eso desde un punto de vista sociológico. Y miren que desde aquella época ha sido traído nuevamente el 2010 para la educación superior. Rapidito, la reforma de 1955, les estoy hablando del Código de Educación de Bolivia, muy, muy conocido, pero bueno, a ver, voy. Tras, la revolución, se me fue, la Revolución Nacional de 1952, el MNR, ¿no? El nuevo gobierno, históricamente les hablo, emprendió el tema de lo que es la famosa reforma educativa integral, ¿no? ¿Cuál era la visión? Romper con la herencia oligárquica, ¿no es cierto? Y ahí surge pues este Código de Educación Boliviana del 55, que lo interesante es que ha establecido una serie de principios, ah, ya vemos, muy progresistas para la época. ¿Por qué digo esto? Porque este código exponía que la educación tiene que pasar a ser función suprema del Estado. Algo interesante en esa época porque Bolivia todavía no reconocía una serie de tratados y convenios de carácter de derechos humanos vigentes que él también había suscrito. Entonces, este código decía, la educación es una de las funciones supremas del Estado. Debe ser gratuita, debe ser obligatoria y única. Es decir, un mismo sistema para todos, sin privilegios.
debe ser revolucionaria, debe ser nacionalista, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el papel, así escriturado, pretendía democratizar la educación, llevarla al campo, erradicar el analfabetismo, y creo que llevaba el eslogan de formar un hombre nuevo para la nación revolucionaria, ¿no? Inclusive se emitió varios decretos, o perdón, se decretó la creación de escuelas rurales a gran escala, ¿no? Y eso quería llevar a ese tema de unificación de la educación urbana y rural bajo un solo ministerio, porque antes había división. Entonces, hay ese detalle. Sin embargo, en cuanto a la educación superior, este código ha reafirmado algo importante, que es la importancia de la universidad boliviana, ¿no? La importancia de formar profesionales más adecuados, pero también ha subrayado que la Universidad Boliviana tenía que estar sí o sí alineada a los intereses nacionales y a las mayorías sociales. A ver, esto que les acabo de decir en la práctica era un llamado básicamente a que la universidad formara los técnicos para el desarrollo económico post-revolucionario, es decir, el MNR necesitaba ingenieros de minas, agrónomos, etcétera, etcétera, para seguir su ideología política, ¿no? Eso como tal, ¿no? Efectivamente, entre esos años, la historia nos enseña, ahora recordando que sí ha habido un boom de alfabetización campesina, ¿no es cierto? Se han abierto escuelas en comunidades gracias a esta reforma, la matrícula estudiantil creció muchísimo, se habla de inclusive un incremento explosivo, si no me equivoco, es el término de la educación campesina de ese entonces. Pero sociológicamente, corriendo un poquito con la explicación, esta reforma tuvo algunos límites y contradicciones. ¿Por qué? Porque si bien se abrieron oportunidades, también se ha ido consolidando un tema de dualidad, es decir, educación rural versus educación urbana. Porque cada una tenía diferentes recursos y llegó a tener diferentes propósitos. Algunos investigadores sobre la temática han señalado que pese a ese discurso antiimperialista y antifeudal Hola, del MNR, ¿puedo intervenir? ya, colega, por favor. ¿Por qué mencionas educación campesina? No, colega, ¿puedes repetir, por favor? No le escuché bien. ¿Tiene alguna consulta? Escuché campesina nomás. Mencionó Bueno. educación campesina. ¿Qué significa para usted educación campesina? Una pregunta clara, directamente. ¿Qué significa educación campesina? A ver, vamos a retomar. Estoy hablando históricamente de algunos aspectos que se han dado en 1955. No estamos hablando de que, aunque existía, y valga aclaración, este tema de que este código de la educación pretendía hegemonizar todo lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre ha existido una bifurcación, ¿sí? Como el Estado, si bien decía que iba a apoyar a las comunidades indígenas, era algo que quedó escriturado, por eso lo expliqué, ¿no? Sin embargo, la educación sí se dio, pero no al mismo nivel, digamos, que las zonas urbanas. Entonces volvieron a esa hegemonía, por ejemplo, del tema de Warizata, ¿no? O sea, rescataron todo lo que era su proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus usos, de sus costumbres, lógicamente aplicando también esas políticas educacionales del momento. Entonces, ahí va, ¿no es cierto? Ese tema de la educación ha tenido su incremento, pero no ese apoyo estatal como tal, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Eso es lo que trataba de decir, estimado compañero, no ir sin ningún concepto vago por ahí, ¿no?
Entonces, en la educación superior, las universidades públicas han tenido, bajo esta perspectiva, un aumento de estudiantes, ¿no? Precisamente también se ha dado el tema de la movilidad social post-revolución, pero aquí viene aplicando todo eso que habíamos hablado, ¿no? O sea, mantener todavía el tema de la jerarquía colonial interna, ¿no? Para no entrar tanto en historia y esa reforma del MNR ha sido bastante interesante, ¿no? En teoría y en papel. Avanzamos a 1973 rapidito, que tenemos la dictadura, el Código Banzer, mejor, prefiero llamarlo Código Banzer, ¿no? En esta época, antes que se me vaya la idea, en 1973, mm, ha existido lo que es la contrarreforma educativa, si no me equivoco en el término, ¿no? Es decir, que tras este periodo del MNR del 55, históricamente, les repito, ¿no? Y luego de varios intentos de que exista esa llamada Asamblea Popular, ¿no? Donde se discutían muchísimos factores del Estado, inclusive el tema de la educación intercultural y bilingüismo, perdón, ¿no? El tema de el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, históricamente, repito, supuso un retroceso en el espíritu universalista y popular de la educación. ¿A qué voy? Que el régimen militar de Banzer, Hugo Banzer Suárez, ha ido emitiendo una serie de decretos que han ¿Puedo hacer una reorientado. pregunta? Perdón, mi Por estimado. favor, por favor, al finalizar le rogaría, ya voy a acabar, ¿sí? Para no cortar la idea. Ya hablamos un poco. Entonces, lo que le trato de decir que el golpe de Banzer ha supuesto, perdón, un retroceso en el espíritu universalista y popular de la educación. ¿A qué voy? Que este régimen ha emitido una serie de decretos que han orientado la educación bajo lineamientos autoritarios y conservadores, ¿no? Se le dice código Banzer, creo yo, a estas disposiciones, ¿no? Que entre otras situaciones han instaurado, por ejemplo, han instaurado y obligado la enseñanza de la religión católica como obligatoria, ¿no? Han generado la centralización del currículo académico con un enfoque, si no me equivoco, anticomunista, y también han hecho el tema de la eliminación de la participación social en la gestión educativa. En otras palabras sencillas, Banzer buscó que la escuela formara súbditos obedientes al orden militar y al orden cristiano, ¿no? Y hay muchísimos videos que van aclarando eso. Y esto tiene un efecto interesante porque ha existido sociológicamente una reducción o anulación de la incipiente interculturalidad, ¿no es cierto? Como un retroceso. Por eso les hablaba ese detalle, pero no vamos a hablar mucho de esa parte de la historia, ¿no? Vamos directamente ahora aquí a la ley 070, a Benigno Siñani. Damos un salto, ¿no? Hasta el presente siglo, eso hay que aclararlo. Mm, a ver, sabemos que la democracia ha sido recuperada en el 82. Bolivia vivió un fuerte cambio en el ámbito educacional en el 1994, mediante, vamos a utilizar estos dos, ¿ya? Mediante la ley 1565. ¿No? Todo esto, todo este cambio, este salto, eh, ha concretado en la ley 070, ¿no? Que es básicamente la concreción de ese proceso sociológico de toda esa revolución educativa descolonial. Como les he dicho, para ir culminando, ¿no? La ley 070 retoma la experiencia de Warisata como algo verdadero inspirador y declara básicamente entre líneas y busca contribuir un sistema educativo que es bastante acorde al Estado plurinacional, ¿no? Va reconociendo la diversidad cultural, el tema lingüístico, promueve la educación sociocomunitaria productiva, ¿no? A ver, ¿a qué vamos cuando hablamos de esto? Hablamos de ejes interesantes en educación, la intercultural, lo plurilingüe, es decir, que dentro de cada cultura se vayan fortaleciendo sus saberes, eso es lo intercultural, fortalecer sus saberes, intracultural. Dijimos que haya diálogo y respeto entre culturas, intercultural, y el uso de varias lenguas, ¿no? Lo plurilingüe, ¿no? Algo rescatable de la ley 070 también es
bueno, propone el modelo educativo sociocomunitario productivo, MESPEC, algo así creo que es su acrónimo, ¿no? Este modelo educativo sociocomunitario productivo busca integrar lo que es una teoría, busca, bueno, en realidad integra teoría con práctica productiva comunitaria, muy en la línea de Warisata, ¿no es cierto? Además, rapidito enfatiza valores de descolonización, ¿no? Romper con la mentalidad colonial, el paradigma de vivir bien, creo que es Sumagamaña o algo así, en quechua, ¿no? Entonces, la ley 070 abarca todo el sistema, ¿no? Incluida la educación superior de formación de maestros, la creación de universidades indígenas, universidades pedagógicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas transformaciones han sido bastante interesantes y han tenido un efecto sociológico en nuestro entorno de la educación superior, ¿no? Transformaciones sociológicas. Pero bueno, es un tema ahí que puede haber generado ¿no? algún tipo de tensión actual, ¿no es cierto? De si se cumple o no, si las universidades públicas lo hacen. De hecho, es complicado por el cogobierno, pero las universidades privadas sí están más obligadas, ¿no? Por propia autorización de su funcionamiento y en ser más inclusivos como tal. Entonces, estos son algunos panoramas, mis estimados maestrantes, de del entendimiento de lo que es la sociología en la educación superior. No hay muchísimo más que conversar, pero es más temas de historias. Bien, ahora sí hay un espacio para lo que podría ser un tema de dudas, de consultas. Creo que había un colega que quería hacer un comentario o algo. Por favor, tenemos el micrófono abierto. Con eso hubiésemos concluido el avance académico. Ahora sí tenemos el micrófono abierto, estimados colegas, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna situación. Lisen, Dígame, ¿cómo está? Buen día, estimado. Su nombre, por favor, para fines de registro. buenos días. Luciana Echalar, Lice. Luciana Chale, ¿no? Echalar. Ah, Echalar, perdón. Ahora sí, Echalar. Eh, Hace rato el compañero mencionaba la educación campesina, pero como tal, o sea, al responder un poco eso, no, en Bolivia no hay la, siquiera la nomenclatura de educación campesina, sino educación indígena, ¿no? De los pueblos indígenas basándose en su cultura, en sus costumbres y demás. No nos olvidemos que hoy en día, bueno, se divide, ¿no? La justicia en justicia medioambiental, la ordinaria y de los pueblos indígenas originarios campesinos, que también le da chance a los pueblos indígenas a poder educarse dentro de sus costumbres, ¿no? Eso básicamente, Lisen. Está perfecto, exacto. Quería enlazarlo precisamente a todo. Muchísimas gracias, estimada licenciada. Quería enlazarlo precisamente a todo lo que hemos desarrollado, pero es un término explícitamente, como usted lo decía, histórico. ¿No es cierto? Que se ha ido dando en relación a con la conformación de áreas rurales, la inclusión de saberes propios de las comunidades indígenas, campesinas y todo ello. Sin embargo, déjeme comentarle, eh, sí se utiliza todavía el término de educación campesina, pero en otro tipo de trasfondo. ¿Ya? Por ejemplo, usted revisa el tema de las políticas educativas, ¿no? Va ahí todavía ese término, pero como un término, reitero, referencial, o sea, está contextualizado en ese entorno como tal, ¿no? Eso nomás aclarar, porque estábamos en un tema histórico, ¿no es cierto? Tiene razón. Bien, gracias, doctora Chalá, ¿no? Licenciada Chalá, aquí tengo igual. Bien, ¿hay alguna duda, alguna situación más que quisiéramos conversar sobre las actividades, sobre la plataforma? La De hecho, Lice, vas para la pregunta. ahora sí lo escucho un poquito. Debe ser mi internet, pero vamos, lo voy a escuchar. Un concepto básico de educación rural, educación urbana, como menciona usted. Lice, vas a disculpar la molestia.
No se preocupe, me indica concepto de educación rural y concepto de educación urbana. Sí, ¿no? Perfecto. Creo que es eso. A ver, vamos por algunos conceptos básicos. Creo yo que la educación rural es la educación rural, es la que se brinda, a ver, un poquito técnico, en contextos geográficos rurales, ¿no es cierto? Con características propias de comunidades indígenas originarias, comunidades interculturales. Y si no me equivoco, la educación rural ah, precisamente se orienta a responder a esas realidades locales, ¿no? Respetando siempre sus saberes ancestrales, el tema de costumbres y, por supuesto, necesidades productivas, ¿no? Así también lo establece la norma. Entonces, el tema de educación rural también podemos agregar, integra, si no me equivoco, enfoques como la educación comunitaria, esa educación intercultural, y eso nos lleva a esa educación contextualizada. ¿Para qué? Para promover el desarrollo local y precisamente mantener esa identidad cultural. En cambio, la educación urbana, un concepto básico, sería que es esa educación desarrollada pues en zonas urbanas, ¿no? Generalmente se da en contextos más diversificados, más, no lo sé si el término es correcto, industrializados. ¿Por qué? Porque suele estar más orientada a ciertos estándares más nacionales, más globales, quizás con mayor acceso al tema de infraestructuras, perdón, tecnología. Ahí se da una variedad curricular. Entonces, esa educación urbana, o mejor dicho, la educación urbana, mm, refleja una mayor influencia de modelos más formales, ¿no? Más académicos y, como vimos, tiende a priorizar competencias asociadas, ¿no? Al entorno citadino y a lo profesional. No sé si he respondido a su pregunta, mi estimado colega. Gracias, Lice, está bien, todo está claro, Lice. Bien, lo escucho, creo que definitivamente mi internet, yo lo escucho un poco entrecortado. Pero bien, bien. Entonces, si no existe alguna situación, realmente qué pena por la cámara, pero bueno, son cuestiones de cambiar de compañía nomás. Bien, no me queda más que agradecer a todos los presentes, creo que somos más que el día de ayer. El tema de la asistencia lo ven con el posgrado. Ya les dejé mi número de celular el día de ayer, lo voy a hacer nuevamente por ahorita en este momento por el Zoom para que cualquier duda o consulta de las actividades me lo hagan saber por mensajito mejor, ¿sí? Por mensajito para no hay perjudicar a ninguno, tal vez no les pueda contestar la llamada. Entonces, si no hay más situaciones que conversar, les quedo agradecido, que tengan éxitos en el desarrollo de esta maestría. Siempre es loable que alguien siga cualificándose. Ha sido un agrado poder compartir algo con ustedes. Tiempo siempre falta, pero bueno, de la forma más sencilla. Así que gracias y estoy atento a cualquier consulta por el WhatsApp. Estimada licenciada, hubiésemos acabado la sesión. Perfecto, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos en este módulo. Que tenga un buen descanso. Hasta la próxima, Lice. Gracias, hasta luego, bendiciones. Estimados participantes, voy a dar inicio con el llamado de la lista. Por favor, estén atentos a sus nombres. Apaza Peña Emma Juana. Presente. Aquise Mauricio. Aruiza Bonifacio Nicanor Wilfredo. Presente, Lice. Bellido Mejía Diana. Bobles Dazán Yameli. Castro López Marco Antonio. Presente, Lice. Gracias. Colque Salas Edwin Lucio. Presente, Lice. Gracias. Copa Febrero José Romario. Presente, Lice, aquí estoy presente, disculpa. Gracias. Echalar Barrientos Luciana Paola. Presente. Espíndola. Gracias. Espíndola Gómez Pablo Jesús. Figueroa Colque Madeleine.
Flores René Reinaldo. Presente, Licen. Gracias. Gironda Alarcón Nelson. Jiménez Escalante Rubén. Lara Cayola Ever. Presente, Licen. Gracias. Mamani Alaca Miguel Ángel. Mamani Anti Ricardo. Mamani Callante Cliver. Mamani Huancay de Beatriz. Presente, licenciada. Gracias. Mamani Huanca Henry. Mansilla Colque Amílcar. Presente, Licen. Gracias. Mamani Colque Edwin. Mansilla Colque Janet. Mansilla Colque Limber. Presente, Licen. Gracias. Nava Sánchez Alejandra. Pérez Menacho Germán. Presente, Licen. Gracias. Pusari Ramos Arsenio. Quispe López Joel Alexander. Presente, Lic, presente, mi señal está mal, presente. Ya. Ramos Calle Luis Fernando. Rojas Mancilla Daisy. Tiñini Weimar. Presente, licenciada. Gracias. Torres Mancilla Vladimir. Disculpe, buenos días. Torres Pizarro Germán. Yarari Chipunabi María Jesús. Y Yura Marca Juana Luisa. Presente, licenciada. Gracias. Bien, hemos concluido con el llamado de la lista. Que todos tengan un buen fin de semana, estimados participantes. Como les comentó el licenciado, les dejo su número de celular en el chat. No sé si le han sacado captura para que todas las personas que tengan dudas o consultas directamente con él. Dice, va a Eso es. disculpar, yo no lo tomé captura, no lo tomé yo, dice, ¿será que me puede enviar? El Volver número está en el chat, pero si gusta puedo decirle así para que se anote. 75. A ver, espérame, dice. Ya, Ya. 75. Ya, 75. 97. Ya, 97. ya, 91. ya. Es el Gracias, licenciado dice. Alberto. No tiene problema. Alberto. ¿Sí? Ya, gracias, Alicia. No tiene por qué. Muchísimas gracias. Bueno, que Listo. todos tengan un buen fin de semana y hasta la próxima, estimados participantes.